Bueno, aquí tenemos el pensamiento conceptual. Implica la abstracción y reflexión, así como también el pensamiento creativo y la solución de problemas. Bueno, aquí tenemos el pensamiento conceptual. Implica la abstracción y reflexión, así como también el pensamiento creativo y la solución de problemas. El razonamiento conceptual tiene muchas aplicaciones y es utilizado en muchos campos diferentes, científicos, académicos, cotidianos y profesionales. Se caracteriza por el desarrollo de cuatro operaciones intelectuales principales: la supraordinación, la infraordinación, insordinación y exclusión. La supraordinación consiste en relacionar conceptos específicos con los conceptos más amplios en los que se encuentran incluidos. La infraordinación consiste en relacionar conceptos específicos incluidos dentro de conceptos más amplios y generalizados. La insordinación trata de una relación particular de dos conceptos y tiene como objetivo definir las características peculiares de los conceptos a través de la relación con otros. La exclusión consiste en detectar elementos que se caracterizan por ser diferentes o no iguales a otros elementos. Bueno, aquí tenemos el pensamiento conceptual. Implica la abstracción y reflexión, así como también el pensamiento creativo y la solución de problemas. El razonamiento conceptual tiene muchas aplicaciones y es utilizado en muchos campos diferentes, científicos, académicos, cotidianos y profesionales. Se caracteriza por el desarrollo de cuatro operaciones intelectuales principales: la supraordinación, la infraordinación, insordinación y exclusión. La supraordinación consiste en relacionar conceptos específicos con los conceptos más amplios en los que se encuentran incluidos. La infraordinación consiste en relacionar conceptos específicos incluidos dentro de conceptos más amplios y generalizados. La insordinación trata de una relación particular de dos conceptos y tiene como objetivo definir las características peculiares de los conceptos a través de la relación con otros. La exclusión consiste en detectar elementos que se caracterizan por ser diferentes o no iguales a otros elementos. Bueno, aquí tenemos el pensamiento conceptual. Implica la abstracción y reflexión, así como también el pensamiento creativo y la solución de problemas. El razonamiento conceptual tiene muchas aplicaciones y es utilizado en muchos campos diferentes, científicos, académicos, cotidianos y profesionales. Se caracteriza por el desarrollo de cuatro operaciones intelectuales principales: la supraordinación, la infraordinación, insordinación y exclusión. La supraordinación consiste en relacionar conceptos específicos con los conceptos más amplios en los que se encuentran incluidos. La infraordinación consiste en relacionar conceptos específicos incluidos dentro de conceptos más amplios y generalizados. La insordinación trata de una relación particular de dos conceptos y tiene como objetivo definir las características peculiares de los conceptos a través de la relación con otros. La exclusión consiste en detectar elementos que se caracterizan por ser diferentes o no iguales a otros elementos. Por otro lado, tenemos lo que es el pensamiento metafórico. Es el pensamiento que sucede a través de análisis y comparación de cualidades. Por otro lado, tenemos lo que es el pensamiento metafórico. Es el pensamiento que sucede a través de análisis y comparación de cualidades. El pensamiento metafórico es la capacidad que tiene el cerebro humano, especialmente el hemisferio derecho, de poder establecer conexiones entre aspectos o fenómenos que son diferentes. Vamos a dar un ejemplo de ello. ¿Qué animal es como un chicle? ¿En qué se parece un reloj o un pato? ¿Qué pesa más, un corazón herido o una roca? ¿Qué es más dulce, un beso o un kilo de azúcar? En conclusión, el pensamiento metafórico es juntar dos ideas y crear una nueva. Por otro lado, tenemos lo que es el pensamiento metafórico. Es el pensamiento que sucede a través de análisis y comparación de cualidades. El pensamiento metafórico es la capacidad que tiene el cerebro humano, especialmente el hemisferio derecho, de poder establecer conexiones entre aspectos o fenómenos que son diferentes. Vamos a dar un ejemplo de ello. ¿Qué animal es como un chicle? ¿En qué se parece un reloj o un pato? ¿Qué pesa más, un corazón herido o una roca? ¿Qué es más dulce, un beso o un kilo de azúcar? En conclusión, el pensamiento metafórico es juntar dos ideas y crear una nueva. Bien, ¿qué es el pensamiento divergente? También conocido como pensamiento lateral. Es aquel proceso o método de pensamiento que el cerebro utiliza para generar ideas creativas, al explorar todas las posibles soluciones de cómo enfrentar cada circunstancia.
Este proceso ocurre en las personas de manera espontánea y rápida, debido a que todas las ideas se generan en una pequeña cantidad de tiempo y suelen estar unidas entre ellas para agilizar el proceso y dibujar las posibilidades en nuestras mentes. A su vez, este tipo de pensamiento es considerado el más tradicional, estructurado y racional. A diferencia del pensamiento convergente, que el psicólogo Paul Wilford definió junto con el pensamiento divergente en su estudio psiconométrico sobre la inteligencia humana. Según Paul Wilford, el pensamiento convergente es el que se produce en el hemisferio izquierdo del cerebro, que se caracteriza por encargarse de las funciones relacionadas con el lenguaje, la lógica y el pensamiento abstracto. Es definido posteriormente por el psicólogo especialista en creatividad Edward de Bono en 1933 como pensamiento vertical o pensamiento lógico. Este tipo de pensamiento es considerado tradicional y recorre a conocimientos y experiencias previas para la resolución de problemas. Divergente, neologismo inventado por Michael Gell para describir el uso óptimo de ambos hemisferios del cerebro, el derecho y el izquierdo. Obtenemos mejores resultados en los negocios y en la vida de cada día. Dice que cuando combinamos elementos del pensamiento convergente, ordenado, detallista del hemisferio izquierdo, y el pensamiento divergente, creativo, global del hemisferio derecho, Gell dice que podemos conseguir este equilibrio con prácticas tales como diarios personales o blogs de notas, meditando, apreciando cómo otros piensan de distinta forma, entre otras cosas. Dentro de las clases de pensamiento tenemos pensamiento deductivo. Es un proceso mental que parte de lo general para alcanzar lo particular. El pensamiento inductivo estudia las pruebas que permiten medir la probabilidad de los argumentos, así como de las reglas para construir argumentos inductivos fuertes. El pensamiento crítico es un proceso mental que se basa en analizar, entender y evaluar la manera en que se organizan los conocimientos que pretenden representar las cosas. Es decir, pues, evalúa analíticamente las ideas para llevarlas a conclusiones concretas. Estas conclusiones están basadas en la moral, los valores y los principios personales del individuo. Además, tiene efectos directos en la funcionalidad de la persona, ya que le vuelve más intuitiva y analítica, permitiéndole adoptar buenas y sabias decisiones basadas en realidades específicas. Dentro de las clases de pensamiento tenemos pensamiento deductivo. Es un proceso mental que parte de lo general para alcanzar lo particular. El pensamiento inductivo estudia las pruebas que permiten medir la probabilidad de los argumentos, así como de las reglas para construir argumentos inductivos fuertes. El pensamiento crítico es un proceso mental que se basa en analizar, entender y evaluar la manera en que se organizan los conocimientos que pretenden representar las cosas. Es decir, pues, evalúa analíticamente las ideas para llevarlas a conclusiones concretas. Estas conclusiones están basadas en la moral, los valores y los principios personales del individuo. Además, tiene efectos directos en la funcionalidad de la persona, ya que le vuelve más intuitiva y analítica, permitiéndole adoptar buenas y sabias decisiones basadas en realidades específicas. Dentro de las clases de pensamiento tenemos pensamiento deductivo. Es un proceso mental que parte de lo general para alcanzar lo particular. El pensamiento inductivo estudia las pruebas que permiten medir la probabilidad de los argumentos, así como de las reglas para construir argumentos inductivos fuertes. El pensamiento crítico es un proceso mental que se basa en analizar, entender y evaluar la manera en que se organizan los conocimientos que pretenden representar las cosas. Es decir, pues, evalúa analíticamente las ideas para llevarlas a conclusiones concretas.
Estas conclusiones están basadas en la moral, los valores y los principios personales del individuo. Además, tiene efectos directos en la funcionalidad de la persona, ya que le vuelve más intuitiva y analítica, permitiéndole adoptar buenas y sabias decisiones basadas en realidades específicas. Dentro de las clases de pensamiento tenemos pensamiento deductivo. Es un proceso mental que parte de lo general para alcanzar lo particular. El pensamiento inductivo estudia las pruebas que permiten medir la probabilidad de los argumentos, así como de las reglas para construir argumentos inductivos fuertes. El pensamiento crítico es un proceso mental que se basa en analizar, entender y evaluar la manera en que se organizan los conocimientos que pretenden representar las cosas. Es decir, pues, evalúa analíticamente las ideas para llevarlas a conclusiones concretas. Estas conclusiones están basadas en la moral, los valores y los principios personales del individuo. Además, tiene efectos directos en la funcionalidad de la persona, ya que le vuelve más intuitiva y analítica, permitiéndole adoptar buenas y sabias decisiones basadas en realidades específicas. Dentro de las clases de pensamiento tenemos pensamiento deductivo. Es un proceso mental que parte de lo general para alcanzar lo particular. El pensamiento inductivo estudia las pruebas que permiten medir la probabilidad de los argumentos, así como de las reglas para construir argumentos inductivos fuertes. El pensamiento crítico es un proceso mental que se basa en analizar, entender y evaluar la manera en que se organizan los conocimientos que pretenden representar las cosas. Es decir, pues, evalúa analíticamente las ideas para llevarlas a conclusiones concretas. Estas conclusiones están basadas en la moral, los valores y los principios personales del individuo. Además, tiene efectos directos en la funcionalidad de la persona, ya que le vuelve más intuitiva y analítica, permitiéndole adoptar buenas y sabias decisiones basadas en realidades específicas. Pensamiento creativo, aquel que se utiliza en la creación o modificación de algo. Pensamiento creativo, aquel que se utiliza en la creación o modificación de algo, introduciendo novedades, es decir, la producción de nuevas ideas para desarrollar o modificar algo existente. Pensamiento interrogativo. Es el pensamiento con el que se hacen preguntas, identificando lo que a uno le interesa saber sobre un tema determinado. Pensamiento de síntesis. Es la reunión de un todo por la conjunción de sus partes. Es planteado todo por el pensamiento de una manera corta o escueta. Pensamiento creativo, aquel que se utiliza en la creación o modificación de algo, introduciendo novedades, es decir, la producción de nuevas ideas para desarrollar o modificar algo existente. Pensamiento interrogativo. Es el pensamiento con el que se hacen preguntas, identificando lo que a uno le interesa saber sobre un tema determinado. Pensamiento de síntesis. Es la reunión de un todo por la conjunción de sus partes. Es planteado todo por el pensamiento de una manera corta o escueta. Pensamiento creativo, aquel que se utiliza en la creación o modificación de algo, introduciendo novedades, es decir, la producción de nuevas ideas para desarrollar o modificar algo existente. Pensamiento interrogativo. Es el pensamiento con el que se hacen preguntas, identificando lo que a uno le interesa saber sobre un tema determinado. Pensamiento de síntesis. Es la reunión de un todo por la conjunción de sus partes. Es planteado todo por el pensamiento de una manera corta o escueta. Pensamiento creativo, aquel que se utiliza en la creación o modificación de algo, introduciendo novedades, es decir, la producción de nuevas ideas para desarrollar o modificar algo existente. Pensamiento interrogativo. Es el pensamiento con el que se hacen preguntas, identificando lo que a uno le interesa saber sobre un tema determinado. Pensamiento de síntesis. Es la reunión de un todo por la conjunción de sus partes. Es planteado todo por el pensamiento de una manera corta o escueta.
Bueno, vamos a hablar sobre el pensamiento tradicional. Este retoma las culturas como la griega y romana de nuestros filósofos que nos heredan patrones, modelos y procedimientos. El pensamiento tradicional es esencialmente lógico y analítico. Por lógico debemos entender que al pensar debe existir una serie coherente de razonamientos íntimos ligados los cuales sean causa y efecto uno de otros. Por analítico, podemos entender que los razonamientos siempre están en busca de la verdad íntima de las cosas. Esto busca la separación de un todo hasta llegar a conocer sus partes. Buscan conocer lo que es realmente. Hay que mencionar que la forma de pensar lógica y analítica fue altamente influenciada por filósofos griegos que son Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes buscan fundamentalmente la verdad por medio de la argumentación y los juegos de palabras, inteligentes y descritas de manera sencilla. El pensamiento tradicional mantiene un orden, sigue reglas, busca la verdad y está cierta a ser un punto rígido, autoritario y absolutista. La crítica es muy satisfactoria y emocional por estar inversa en la controversia. Ahora vamos a hablar sobre el pensamiento lógico. Este surge a través de la coordinación de las relaciones que previamente ha creado entre objetos. Es muy indispensable para solucionar los problemas cotidianos y para el avance de la ciencia, pues significa sacar conclusiones de las premisas contenidas en ellas, pero no observadas en forma directa. Esto también sirve para analizar, argumentar, razonar, justificar o probar razonamientos. Además, se caracteriza por ser preciso y exacto, basándose en datos probables o en hechos. El pensamiento lógico es analítico porque divide los razonamientos en partes y racional porque sigue reglas y es secuencial. Y muchas gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.